¿Qué tal, chicos? Les habla su profesora de química, Belisa Valdivieso Chera, esperando que se encuentren bien. Continuamos con el tema de enlace químico. En la clase de la semana 5 nos quedamos con la parte de enlaces covalentes polares. Continuamos con esa parte. En este caso, recordando, acuérdate, que un enlace covalente polar era aquel que tenía una electronegatividad igual a 0, enlaces no metálicos iguales, ¿sí? Y tenía en ese caso una geometría molecular simétrica. Tenemos también el caso de la formación del metano, ¿sí? Tenemos el carbono, tiene 4 electrones de valencia alrededor, y en este caso SH4 tiene 4 nitrógenos, entonces un nitrógeno a cada lado del carbono, ¿sí? De cada electrón que comparte, y van a compartir ambos un electrón en cada lado. Va a formar como una cruz 4 enlaces simples, en este caso, como pueden ver aquí, carbono. Cada enlace simple equivale que tiene 2 electrones, 4 por 2 serían 8. Continuamos. Tenemos en este caso la molécula del dióxido de carbono. Ya sabemos que el dióxido de carbono es CO2. Entonces el carbono tiene 4 electrones de valencia, está en el grupo 4A. El oxígeno tiene en este caso 6 electrones de valencia, está en el grupo 6A. Como pueden ver, el carbono tiene 4 electrones, tiene los del grupo, en este caso, negro, ¿sí? 1, 2, 3, la última capa, 1, 2, 3, 4, ¿sí? En cambio el oxígeno tiene 6, la que está en la última capa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Los electrones de la última capa de valencia. Se van a juntar, en ese caso, el carbono le va a dar 2 electrones al oxígeno para que complete la regla del octeto, y también al otro lado también le va a dar los 2 electrones al otro oxígeno para que complete los 8 electrones. Pero también inesperadamente el carbono va a cumplir también con su regla del octeto. Al prestar, los oxígenos también le van a prestar. Entonces 4 electrones de valencia que tiene el carbono, y cada oxígeno le presta 2, 2 por 2, 4 más los 4 tiene 8 electrones. Entonces van a formar enlaces dobles. Con respecto a la simetría, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, el más electronegativo en este caso es el oxígeno. El oxígeno, si no me equivoco, tiene una electronegatividad de 3, el carbono tiene una electronegatividad de algo de 2.5, supongamos. Entonces, el más electronegativo es el elemento que está afuera, no es el principal. Entonces mi simetría va hacia la flecha, se puede decir, los electrones que va a compartir va a ser desde el carbono hacia el oxígeno. La flecha va direccionada hacia el oxígeno. Entonces de este lado y de la derecha, y también la flecha direccionada hacia el otro oxígeno, del carbono sale la flecha hacia el oxígeno, hacia la izquierda. Si hablamos de simetría, si hablamos igual como física, hablamos de una resultante. Las flechas son en sentido contrario, son de la mismo tamaño, misma magnitud, entonces mi simetría va a ser 0, ¿sí? Pues son iguales. Entonces, como es 0, equivale que va a ser un enlace covalente, en este caso apolar o no polar. Seguimos aquí, podemos apreciar cuando tenemos una molécula polar, ¿sí? En ese caso nuestra simetría es asimétrico, no son iguales. En ese caso tenemos el HCl, que podemos ver que el cloro tiene, en este caso es más electronegativo, y el nitrógeno le está cediendo al cloro. Entonces va a ser, en este caso, la flecha del nitrógeno hacia el cloro va a ser en esa dirección. Entonces se puede decir la molécula polar, ¿sí? Va a ser asimétrico, su módulo resultante va a ser diferente a 0. Igual tenemos con el amoníaco, el NH3. El nitrógeno es el más electronegativo que el nitrógeno. Entonces las flechas van, en este caso, los nitrógenos le van a dar al nitrógeno un electrón. Como son 3 nitrógenos, son 3 electrones. Entonces equivale que va a compartir. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Mi módulo resultante en este caso va a ser diferente de 0, ¿sí? Porque aquí esta flecha de este lado de izquierda que va hacia el nitrógeno y de derecha que va, están en sentido opuesto, tienen la misma diferente dirección, mismo tamaño, mismo vector, entonces se van a anular. ¿Qué me queda? La flecha de abajo que va hacia arriba, el vector hacia arriba, entonces mi módulo resultante va a ser diferente, 0 no es 0, por eso es polar. Caso diferente, que tengo una molécula, en este caso apolar, tengo el trifluoruro de boro, ¿sí? el BF3. ¿Y en qué consiste?
en este caso, que el boro, como es el más, en este caso el flúor es más electronegativo, ¿sí? Va a ir en dirección, se puede decir, desde adentro hacia afuera. O sea, debe de el elemento principal estar en la parte central, están en los externos, están exteriores. Entonces, por lo cual, en este caso, va a ser mi molécula apolar. Porque el boro, que es menos electronegativo, le va a dar al flúor, va desde adentro hacia afuera. La flecha va del menos electronegativo hacia el más, de adentro hacia afuera. Caso contrario, el otro que era de afuera hacia adentro. Entonces, si hablamos de una molécula, en ese caso sería no polar. Tenemos también el tetracloruro de carbono, igual la molécula va a ser, en ese caso, simétrica, módulo resultante igual a 0. ¿Por qué? El más electronegativo está en los alrededores, en la parte de afuera. El elemento principal es el menos electronegativo del carbono. Entonces, si ponemos vectores resultantes, esta flecha de abajo con la de arriba son iguales, se simplifican. Las dos de los extremos laterales que están en diferentes direcciones, ¿sí? También se van a simplificar. Entonces, su módulo resultante va a ser igual a 0. Tenemos también lo mismo con el cloroformo, y en ese caso es CH3Cl. Entonces, el carbono principal, ¿sí?, va a ser el menos electronegativo. El más electronegativo es el cloro, que está afuera. Entonces, primero, los hidrógenos le van a dar al carbono. El hidrógeno va a tener una electronegatividad de 2.1, el carbono de 2.5. Entonces, primero va a ir los hidrógenos al carbono, ¿sí?, en este caso, de afuera hacia adentro. Hasta aquí podemos decir que es una molécula polar. Pero ¿qué pasa? Ahora el carbono le va a rendir cuentas al cloro. El carbono, en ese caso, va a ir su dirección, su flecha hacia arriba, ¿sí? Va a ser de afuera hacia, en ese caso, de adentro hacia afuera. Entonces el carbono al final va a ser el que se lleva todo el mérito. Es el más electronegativo. Entonces, esa sería una molécula, en ese caso, apolar o no polar. A eso se refiere. Si es simétrico, va a ser apolar. Si es asimétrico, va a ser polar. ¿Ya? Entonces, continuando con el tema de la sexta semana, entonces, con respecto al tema de geometría molecular, vamos a hablar de la teoría de enlace de valencia. Entonces, la teoría de enlace de valencia consiste en este caso que la geometría molecular es la disposición, va a ser tridimensional, de los átomos que conforman una molécula. En este caso es muy importante conocer correctamente la geometría, o sea, la forma de una molécula, ya que esta relaciona directamente con la mayoría de las propiedades físicas y químicas, como por ejemplo el punto de ebullición, punto de difusión, densidad, solubilidad, ¿sí? Entonces, esa es nuestra geometría molecular, ¿sí? La figura que puede formar en este caso, de acuerdo a determinados ángulos. En la teoría de enlace de valencia, si conocemos la estructura de Lewis de una molécula, podemos predecir su geometría, en este caso utilizando la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, el RPCB, ¿sí? La repulsión, en este caso, de los pares electrónicos de la capa de valencia. En este caso estamos hablando de la teoría de repulsión. La teoría se basa en este caso en el hecho en que los electrones tienden a repelerse entre sí, o sea, a repelerse. Pueden atraer o pueden repeler, se distancian, ¿sí? Se separan, no se atraen por similitudes de carga. Carga positiva se van a repeler, carga negativa con negativa se van también a repeler. Cargas inversas, positivas y negativas, son las que se atraen. Entonces tienen que ser dos cargas iguales. Por tal motivo, en este caso, los orbitales que contienen a los electrones se orientan de tal forma que queden los más alejados entre sí, ¿sí?, para que no se estén molestando, ¿sí? Tenemos aquí estos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí el CH2O, ¿sí? Podemos ver aquí que el carbono tiene 4 electrones de valencia, ¿ya? El oxígeno tiene 6 y el hidrógeno tiene 1. Entonces, va a compartir primero un electrón con cada hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno también va a compartir un electrón con el carbono, y les sobran 2.
Entonces esos 2 electrones que sobran va a compartir con el oxígeno, en este caso buscando la regla del octeto. El oxígeno cumple con la regla del octeto porque tiene los 8 electrones, el hidrógeno solamente se vuelve estable. Y en el caso del carbono, también 4 y 4, 8 también cumple con la regla del octeto. Entonces si yo lo encierro, va a ser la forma de un triángulo equilátero, si yo lo pongo de esta forma. Entonces sería para mí una forma trigonal plana. Entonces la forma de un triángulo, ¿sí? Trigonal plana, entonces mi estructura sería así. El carbono, el círculo morado y el oxígeno y el hidrógeno están de figura como dorado. También tenemos el SO2. Entonces tenemos el azufre y el oxígeno. Entonces el azufre tiene 6 electrones de valencia, el oxígeno también tiene 6. Vamos a ver cuántos comparte. En este caso, el azufre va a compartir 2 electrones con un oxígeno para que obtenga 6. Y comparte 2 electrones también con el otro oxígeno, que van a compartir ambos. Va a formar un enlace doble, en el otro va a ser un enlace dativo. Y le van a sobrar 2 electrones en este caso, dos pares de electrones libres, como tenemos aquí. Igual, por esos 2 pares de electrones libres va a también formar un triángulo equilátero, ¿sí? La figura de un triángulo equilátero. Entonces, este va a ser, como tiene los pares libres, simplemente omitimos los 2 puntos y va a formar como una especie de una L, como un boomerang. Ese va a ser un angular. La otra, porque tenía el elemento en la parte superior, va a ser trigonal plana. En este caso acá, como no tiene nada arriba, tenía nomás los electrones libres, solamente va a formar una figura angular. Entonces sería mi estructura así. Morado, en forma de L, como un boomerang. Entonces tenemos los 3 pares de electrones. Ahora con 4 pares de electrones, ¿qué sería? Igual, el metano, ¿sí? El carbono va a compartir un electrón con cada hidrógeno, va a formar un enlace simple. Entonces va a tener un hidrógeno a cada lado, va a formar 4 enlaces simples. ¿Y qué va a formar? Va a formar un tetraedro. Va a tener la forma tetraédrica, equivale que es algo de 109.4 grados. Entonces tiene de esta forma, va a tener 4 bolitas a los alrededores con un ángulo determinado, ¿sí? Entonces es importante notar que la geometría de la molécula está referida siempre al átomo central, al de en medio, y que para determinarla correctamente debemos conocer el número de coordinación total de dicho átomo. Entonces, ¿cómo sacamos el número de coordinación de dicho átomo? El número de coordinación de dicho átomo lo vamos a sacar con ¿qué? Va a ser los átomos unidos más los números de pares libres, ¿sí? En este caso tenemos aquí la molécula del dióxido de carbono. Tenemos esta molécula, el carbono tiene 4 electrones, va a compartir 2 electrones con el oxígeno a cada lado, va a formar un doble enlace en cada lado con el oxígeno. El oxígeno va a tener 2 pares de electrones libres. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Que el número de coordinación del carbono, en este caso el átomo central, tiene 2 átomos unidos, ¿sí? 2, y ningún par libre. Este no tiene ningún par libre. Por lo tanto, su número de coordinación va a ser simplemente 2, porque va a tener simplemente 2 enlaces, debido a los 2 átomos de oxígenos que se van a unir. Entonces, estos átomos que dan, en este caso, van a estar separados entre sí lo más lejos posible. Y por lo que ellos van a poner un ángulo de 180 grados, como pueden ver aquí. Entonces, no se van a querer, se van a odiar, van a estar lo más lejos posible, van a tener que estar separados con un ángulo de 180 grados. Entonces, por lo tanto, ¿ya? Dado que los 3 átomos puedan ser colocados a lo largo de una línea recta, decimos que la geometría molecular del CO2 es lineal, así, cuando tenemos los 180 grados. Se observa la hibridación, en este caso del carbono, que es un sp. Cualquier molécula, en este caso diatómica, formada sola por 2 átomos, en este caso SO2, CO2, ¿sí? ClO2, va en ese caso a ser forma lineal, va a tener los 180 grados de ángulo, van a estar separados. Tenemos también el CO3, en ese caso el ion carbonato. Entonces, ¿qué se va a tratar? Tenemos aquí su fórmula, tiene 2 electrones, en este caso necesita 2 electrones para formar su regla del octeto, por eso tiene el menos 2, tiene que ganar 2 electrones. Entonces, ¿cuál va a ser en este caso el átomo central? Su número de coordinación va a ser 3. ¿Por qué? Porque tiene simple 1, 2, 3. No tiene el carbono pares libres, entonces solamente tiene 3 enlaces.
Entonces el número de enlaces sería 3. Pares libres